ya estamos en el aire, en esto que es familiar, ¿no? En el radar. Bueno, el clima es noticia en el mundo, ¿no? El tiempo. ¿Tenemos cuánto, Nahuel? Nahuel Reina allí en la puesta en el aire, 26 grados de temperatura aquí en Buenos Aires. Hay gente que está de vacaciones, hay gente que se está yendo a la costa, muchísimos autos, ¿no? Desde Buenos Aires a la costa y de distintos lugares. Y también el tema del clima, ¿cómo va a estar el clima en los lugares de veraneo? Porque, digamos, la parte humana, personal, la paso bien, la paso mal, y si no, bueno, vamos a lo otro que es más importante o que es tan importante como esto, que tiene que ver con la producción, el clima y la producción. Por eso ahora nos vamos a esta nota tan interesante de Alejandro Canepa con Néstor Roulet, que fue secretario de de Agroindustria de la República Argentina y también productor agropecuario, consultor. Y fíjense ustedes la relación que hay íntima, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero entre lo que son los cultivos y si hay mucha agua, hay poca agua, hay sequía. A ver, veamos y compartamos esta charla. Bueno, la verdad es que cuando comenzaron lluvias que no esperábamos en agosto, septiembre y octubre, realmente nos pusimos contentos, dijimos, vamos a tener indudablemente un año bueno, con el perfil, te digo más, hay zonas que retrasaron la siembra del maíz temprano por mucha humedad, sobre todo en lo que es el centro oeste de Buenos Aires, parte del sur de Córdoba. Venía todo muy lindo. En noviembre se calculaba una muy buena producción de granos a cierto nivel que la Bolsa de Comercio de Rosario decía que íbamos a llegar a los 154 millones. Y bueno, con lo que vos decís, más maíz, más girasol, y bueno, el 10 de diciembre dejó de llover y tuvimos un diciembre muy seco, podríamos decir uno de los más secos de los últimos años, 15, 20, 50 milímetros en algunas zonas, sobre todo en la zona más productiva. Yo siempre digo de la ruta 9 hacia el sur es donde sufrimos más, de la ruta 9 hacia el sur siguió lloviendo. Y bueno, se empezaron a ver problemas de sequía. Los maíces tempranos sufrieron algunos sequía en plena floración. Los tardíos nacieron bien, pero en enero empezaron a sufrir, se empezaron a poner acartuchados, color gris. Y la soja pasó exactamente igual, venía muy lindo la soja de primera. Cuando empezó la floración ya se empezaron a caer chauchitas por falta de humedad. Y bueno, a todo eso realicé hace 10 días hice una comparación de la humedad que había en el suelo, de lo que había en el perfil de distintas zonas sobre todo la pampa húmeda y pampa semihúmeda. Lo comparé con el estado fenológico de los cultivos, que era tardío, maíz tardío, soja de primera, soja de segunda. Y bueno, indudablemente perdimos producción a tal nivel que en maíz se habían anunciado 62 millones de toneladas y yo creo que vamos a estar cerca de las 55. Perdimos entre 7 y 8 millones de toneladas. Y en soja pasó exactamente igual, de 50 que se había calculado en diciembre, me atrevo a decir que apenas vamos a llegar a las 45 millones de toneladas. Es decir, vamos a tener una pérdida bastante significativa, a pesar de que esta semana llovió algo, que está lloviendo, tampoco lo suficiente, y que se manifieste un enero nuevamente con mucha temperatura y con no tanta humedad. Néstor, yo estaba hablando recién de las distintas proyecciones, hablaba del trigo, que se pensaban 24 o 25 millones de toneladas, estamos en orden de 27, 28, pero hablando de clima y de tiempos, a último momento hubo heladas tardías que castigaron a un trigo que estaba en la etapa final
los mismos panaderos están diciendo que no tiene la misma calidad el trigo que están comprando. ¿Tiene que ver esa situación a estos comentarios que se están haciendo eco y fuertemente por parte de los panaderos? Sí, sí, el trigo, que hay una relación producción-calidad, y en el trigo, cuando hay una mayor producción, tenés menor calidad proteica. Por eso sucede lo que está sucediendo. Te digo más, prácticamente es el trigo más barato del mundo y se está exportando especialmente como forrajero y no como trigo de pan. Es decir, hay muy pocos lotes con esa calidad y, y bueno, es seguirlo pagando porque encontrar ese lote y los panaderos lo tienen que seguir pagando. Pero bueno, sucedió por mayor producción. Las toneladas que están de más de trigo, de lo que se había calculado, 5 o 6 millones más, de alguna manera, en contra de ese aumento, está la baja del maíz y de la soja. El girasol es un cultivo más resistente a la sequía, Sí. y se están obteniendo buen girasol indudablemente, pero no va a llegar a compensar para nada las pérdidas que ya tenemos en soja y en maíz por el tema sequía. Bueno, por el tema sequía, decía Rolet, ¿no? O sea, es tan importante, ¿no? El tema del agua, el tema del clima y los datos que daba, ¿no? El maíz, 62 millones se esperaban de toneladas, 55 millones es lo que aparentemente, bueno, la estimación, 7 u 8 millones menos, y también en la soja, que se prevían 50 millones por todo este tema del clima, 45 millones, las pérdidas son importantes. Y lo que hablaba también del mes de diciembre, el mes de diciembre que fue el más seco en un largo tiempo. Así que, bueno, miren cómo influye, ¿no?, el clima en lo que es el comportamiento humano, el ingreso de divisas, en fin, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. O sea que el clima es cada vez más noticia y el tiempo. Nos vamos entonces por eso a escuchar las claves climáticas, ahí está, de la semana con José Javier Merlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, tras el pasaje de un pequeño frente frío ayer por la tarde sobre el sur de la provincia de Buenos Aires, después se fue trasladando hacia el norte. Hoy tenemos el ingreso de altas presiones sobre el sur bonaerense y está generando circulación de viento del sector sur con un descenso de la temperatura con respecto a días anteriores. Tiempo tranquilo en gran parte de la provincia de Buenos Aires y la llanura pampeana. No así sobre el litoral, donde se desplazaron más hacia el norte las lluvias, la inestabilidad, y está presente en este viernes sobre lo que es el centro y norte de la Mesopotamia y también parte de la provincia del norte, la provincia de Córdoba. En tanto, ¿qué es lo que se espera para este fin de semana largo? El sábado, con aumento de la temperatura, con la probabilidad todavía de algunas precipitaciones, en este caso sobre el sur de La Pampa, también sobre el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, y por otro lado también seguirán algunos chaparrones aislados sobre el norte del litoral. El domingo, una perturbación en los niveles medios y altos de la atmósfera va a cruzar la llanura pampeana, va a cruzar el núcleo agropecuario y va a generar alguna lluvia, sobre todo en la mañana. La combinación de humedad con esta perturbación que va a favorecer el ascenso de aire, va a generar nubosidad abundante con la capacidad de producir algunas lluvias, reitero, sobre parte o gran parte de la llanura pampeana. Después ya en la misma tarde del domingo las condiciones irían mejorando, pero ya esto se trasladaría hacia el centro norte de Santa Fe, norte de Córdoba, para el domingo a la noche y el lunes a la madrugada. Después también en esa zona las condiciones irían mejorando. Por otra parte, sigue la inestabilidad en forma aislada sobre el norte de la Mesopotamia, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, tendrán todavía algunos chaparrones y alguna ocasional tormenta. Volverían las precipitaciones a la llanura pampeana cuando, el miércoles a la noche o el día jueves. Jueves ahí en la mañana o madrugada, primeras horas de la mañana, algunas precipitaciones aisladas. En cuanto a las temperaturas, bueno, el descenso de temperatura de hoy, mañana bastante agradable, mañana sábado y el domingo y lunes con temperatura y en aumento, sobre todo el lunes y martes, otra vez
la temperatura y la humedad que va a ir en gradual aumento. En tanto, la Patagonia, luego de estas inusuales nevadas que estuvieron presentes en muy fuera de época, ¿no? En lo que es el oeste de Chubut y el oeste de Río Negro, que favorecieron y amortiguaron muchísimo los incendios forestales que tuvieron presente en esta región. Volverían las precipitaciones para el día domingo y parte del día lunes. Un frente frío va a generar primero lluvias y lloviznas sobre el sudoeste de Santa Cruz y después se trasladaría también al oeste de Río Negro y también de la provincia de Neuquén. Bueno, las claves climáticas de la semana y subrayar esto que decía José Javier Merlos, ¿no? El tema de las nevadas en el sur del país, lugar donde se necesitan precipitaciones por el tema de los incendios forestales. Esto ha ayudado mucho a esta situación tan complicada. Y hace poquito Karina Rodríguez enviaba justamente en el grupo de WhatsApp un informe de CREA sobre todas las adversidades, las pérdidas y demás en animales, además la parte forestal, vegetación y demás. Un informe muy minucioso que vamos a difundir charlando con los protagonistas. Íbamos a hacer una nota hoy, pero bueno, no se pudo, así que lo vamos a trasladar para el viernes que viene, pero vamos a estar atentos a todo lo que pasa en la Patagonia. Nos vamos ahora con María Laura Vidal Basterrica, paisajista, porque bueno, parece ser que cada mes tiene o hay un árbol que brilla, el árbol Júpiter, que da mucha sombra en verano. Adelante. Esta vuelta vamos a hablar del árbol del mes. Todos los meses hay un árbol que brilla y que es espectacular, que se lleva todas las miradas y cada vez que uno lo ve, quiere tenerlo en su jardín, en su espacio verde. En este caso vamos a hablar que enero, febrero, porque ya estamos en febrero, es la Largestroemia indica, más conocido como el árbol de Júpiter o conocido como el crespón. Es un árbol que todos, en cuanto empieza a describirlo, vamos a decir, uy, sí lo conozco, lo tengo, lo quiero, o está en la plaza. Generalmente en las plazas se planta este árbol, porque es un árbol de porte chico, bajo, ideal para veredas, ideal para jardines con poco espacio y tiene un valor ornamental importantísimo. ¿Cuál es el valor ornamental de la Largestroemia, de la familia tan conocida de los arrayanes? Primero de todo, que es un árbol que no pasa los 5 o 6 metros de altura. Segundo, es caduco, quiere decir que se le cae la hoja en otoño, con lo cual lo vamos a ver con un color otoñal espectacular, un rojizo, amarillo, naranja en sus hojas. Antes de que se quede totalmente desnudo el árbol, va a alargar las hojas y tienen esos colores otoñales que nos atrapan. Y además de todo, como si fuera poco, su tronco es trabajado, tiene dibujos como el árbol de los arrayanes, porque justamente, como dije antes, es de su familia. Es impresionante el dibujo que tiene, un tronco grisáceo, bien de copa, como si fuera un chupetín, y no menor importancia, el verano. Lindo árbol para sombra, tiene la copa bien redonda y su floración prolongada todo el verano. Es importantísimo saber que si yo tengo que darle una poda, se la voy a hacer en febrero, aunque tenga floración, porque así evito que después su brote sea con forma de tenedor. ¿Vieron cuando vemos que sale de un brote todas ramitas chiquititas con forma de tenedor? Es porque fue podado en una época que no le correspondía. En febrero es el momento ideal para hacer una poda, aunque esté en flor, de la Largestroemia. ¿Qué colores? Sus flores, que no lo hablé, bueno, tenemos blanco, tenemos lila, violeta, rosa y fucsia. Es un árbol muy lindo, se los recomiendo. En el diseño lo trabajamos como un punto focal, como algo interesante, donde yo quiero llevar la mirada. Puedo colocarlo en el jardín como un individuo aislado, o lo puedo colocar en grupo de 3 a 5. Puedo plantar del mismo monocromático de un solo color
o policromático que voy colocando uno de cada color. Es de bajo mantenimiento, le gusta mucho el suelo drenado, un suelo pH tirando a un poquito más ácido, pero un pH ácido, neutro, ácido, buen drenaje, rico en compost. No se olviden que es un árbol, que lo podemos plantar de un tamaño chiquito, 10, 12 el tronco, que crece rápido y nos va a alegrar tanto la primavera, el verano como el otoño. Y en invierno, que muchos pensamos que es una estación aburrida, tiene su colorido dibujado en esos grises marronados con vetas que hace súper interesante el invierno para este árbol. Bueno, y María Laura hablaba de que nos va a alegrar, ¿no? Cuando nosotros tenemos estos árboles, estamos cerca o vemos, ¿no?, ese paisaje. La verdad que estas pequeñas cosas, la alegría tan necesaria, ¿no?, para la vida cotidiana, se refleja a través de la naturaleza también. Hacemos una pausa, ¿no, Nahuel? Sí, y enseguida volvemos con más información aquí en el radar. Custodio no protege solo lo que construyo, potencia cada grano, cada esfuerzo. Porque en este campo, la historia no se mide solo en lo que siembro, sino en lo que cosecho. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conocé más en galicia.ar/empresa. En Tecnología Pérez, desde hace 60 años, aplicamos la mayor tecnología y la mejor calidad en la fabricación de repuestos y accesorios para cosechadoras de todas las marcas. Exportamos a más de 10 países y contamos con puntos de venta en Carmen de Areco, Buenos Aires y Las Breñas, Chaco. Tecnología Pérez, 60 años de confiabilidad, calidad y servicio para Argentina y el mundo. Hace 20 años viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer a tus rindes, a tu empresa, a tu familia. Del 10 al 13 de marzo viví un nuevo capítulo en Expo Agro edición YPF Agro. En el predio ferial y autódromo de San Nicolás, la capital nacional de los agronegocios te espera. Bueno, y seguimos aquí en el radar esta propuesta de Chacra
televisión, por supuesto que tiene que ver con el clima, la parte productiva, y nadie duda, ¿no?, de lo que es la frontera argentino-paraguaya, ¿no?, más de 1.600 kilómetros. Bueno, allí está provincias como Formosa, Corrientes, el Chaco, Salta, en fin. Por eso es tan importante, ¿no?, saber qué pasa con el clima allí en Paraguay. Bueno, las perspectivas climáticas. ¿Seguirá el calor? Es una de las ciudades donde, una de las 10 primeras ciudades de un estudio internacional donde la temperatura es elevada allí, ¿no? Así que vamos a este informe. Venimos viviendo intenso calor, la probabilidad de lluvia se mantiene muy baja, entonces a tener mucho cuidado, por favor, a nivel regional. Estamos en un estado de atención especial por el tema de los focos de incendio, por la probabilidad de que esto persista y esta semana sí se instaure, y estamos evaluando, ¿verdad?, se instaure, por lo menos con el pronóstico, una ola de calor con todo el nombre y apellido, por decir así, porque siempre hay un perfil que tiene que alcanzar la temperatura mínima y la máxima para que podamos denotarla como ola de calor, a pesar de que hace calor. Entonces no quiero generar confusión, pero el calor persiste, ese sería el resumen, y la probabilidad de lluvia, aunque está presente, es esa lluvia de verano. Es probable que hacia el jueves, viernes tengamos algo un poquito más organizado, pero eso es a corto plazo, estimado. Tenemos la sensación, no sé si es solo sensación, Eduardo, de que estamos viviendo como un febrero más caliente, porque a veces parece que el verano aminora o afloja un poquito en febrero, ¿o no es así? En realidad lo que estuvo pasando es de que el proceso en la primavera nos dio una condición de ambiente un poco más templado, es decir, menos caluroso, hubo más lluvias inclusive. La primavera se presentó bastante lluviosa. Sin embargo, el inicio, vamos a decir así, de este año marcó una tendencia de alguna lluvia, sí, alguna precipitación y todavía algo más templado, pero ya febrero se lanzó para arriba, vamos a decir así, se presenta como en alza la temperatura sobre todo, y por eso es que esta transición nos está marcando un febrero muy caliente. Todavía no está superando récords de otros febreros, así como vamos, pero es probable que sí tengamos novedades sobre el calor persistente y poca lluvia, lo que resta de febrero, inclusive marzo aparentemente, por ya el impacto de la famosa niña, que inicialmente, a pesar de que ya estuvo en la primavera presente, no se manifestó como suele ser usual. Sin embargo, ahora sí ya está marcando presencia. Ahora, esta condición de la que estás hablando, Eduardo, ¿se da en todo el territorio? Es decir, ¿no vamos a tener diferencias, por ejemplo, con la región occidental o alguna zona de la región oriental? Bueno, en realidad la parte más sureña de nuestra región oriental tiene alguna señal de, vamos a llamarla así, tal vez un alivio, porque se centra la probabilidad de aguaceros en ese sector mayormente, para tener en cuenta, ¿verdad?, esta misma semana tal vez la sensación térmica allí esté disparada, no tal vez la temperatura. Y a tu pregunta, les comento un dato ya evaluado y de manera sistemática comprobado, está mapeado el perfil de las máximas de ayer, y la capital, aquí el departamento central sobre todo, se comportó prácticamente igual que la región occidental. Tuvimos ayer un valor máximo de temperatura justamente máxima de 41.3 grados en Alto Paraguay y 41.1 en 1. Entonces, a tu pregunta, es prácticamente todo el calor de la occidental se mueve un poco más hacia el este, y en este caso afectó Departamento Central, y puede volver a suceder eso en estos días. Entonces, a tener en cuenta, las sensaciones térmicas van a estar más elevadas porque hay un contenido que trae el viento del noreste, contenido mayor de humedad, y ahí se calcula entonces con ese valor una sensación térmica que normalmente es más alta si la humedad va en ascenso también. Y hay varios elementos, Eduardo, que seguramente ustedes manejan al detalle para que converja esta situación de extremo calor. Sabemos que estamos en verano, evidentemente, pero hay situaciones particulares que se dan para tener estas altas temperaturas. Sí, el perfil actual
dentro de todo el proceso atmosférico aquí, vamos a decir así, en las regiones, prácticamente tenemos una especie de agujero, por decir así, para hacerlo más sencillo, ¿verdad? Claro, claro. Espero que los aficionados eso no me reclamen esto, pero vamos a ponerlo como un agujero para hacerlo sencillo, donde prácticamente no llueve y el calor es como que se dispara porque está muy seco el ambiente. Y seco significa eso, ¿verdad? No está lloviendo como para refrescar, entre comillas. Sin embargo, tenemos lluvia más al sur y algo más al noreste. Entonces nos quedamos en el medio de ese ambiente seco y así quiero resumir el proceso físico acá sobre la región, sobre esta parte del norte argentino, Paraguay, sur de Bolivia y parte de Brasil también. Y siempre menciono esto cuando conversamos, Eduardo, por el perfil del trabajo que hacemos aquí en Canal Pro. Siempre la consulta va dirigida también a los productores. Recordemos que ellos están en este momento en cosecha de soja. Entonces, es importante en algunas zonas que no llueva demasiado para que ellos puedan también completar ese ciclo, ¿verdad? Bien, excelente. Entonces, esta es una semana, en todo caso, ideal, fuera, en este inicio, en todo caso, fuera de lo que sería jueves, viernes, en realidad jueves a la tarde, noche y viernes a la tarde, noche, donde hay probabilidad de lluvia de verano nuevamente, que es ocasionales tormentas eléctricas que echan sobre un área específica agua, ¿verdad? Lluvia, o algunas no son nubes de tormenta, pero son las que van a descargarse de manera muy puntual. Por decir acá para capital, para que se entienda también en el interior, puede llover sobre Sajonia, pero no sobre Villamorra, por decir así de alguna manera. Entonces, aquí entra mucho a tallar para que se entienda nuestro pronóstico de que todo el territorio nacional tiene esa probabilidad de lluvia de verano, pero si yo tengo una nube que ya está muy cargada, muy oscura en su base, esa es probable que descargue su energía tipo aguacero. Pero si no, entonces que entiendan por favor que en el pronóstico está previsto de que sea esa lluvia justamente proveniente de ciertas nubes nada más. Bueno, y Eduardo Mingo, que es el director nacional de meteorología de Paraguay, nos hablaba al comienzo, ¿no?, del tema del calor, las altas temperaturas, la sequía y el tema de estar atento a los incendios forestales. Así que mucha atención con esto. Nos vamos ahora a, la Bolsa de Comercio de Rosario recibió el primer lote de soja de la campaña 25-26, como se hace todos los años. Y allí justamente este lote viene de Formosa, allí una zona de mucho calor. La charla con Diego Soneira. Viene todo tan lindo que hace falta otra regadita. Bienvenido será seguramente la bendición de Dios. El agua en el campo son dólares y por supuesto cambia el ánimo de los productores. ¿Por qué no cuenta la historia de este primer lote, cómo llega, de dónde viene, cómo lo trabajaron, si es tan amable? Bueno, nosotros somos una empresita, somos dos hermanos ingenieros agrónomos chaqueños. Somos asesores técnicos de empresas de más tamaño, de más envergadura, y tenemos un proyecto propio que empezamos en Subteniente Perín, que es un pueblito muy chiquito a la mitad de Formosa, la isoyeta de 1000 milímetros, una provincia muy ganadera con muy poquita agricultura, así que estamos iniciando como una empresa desarrollo agrícola como fue Santiago y fue Chaco, y bueno, investigando, aprendiendo a producir en una zona que tiene un periodo libre de heladas muy largo, con lo cual nos permite hacer cultivos bien tempranos de agosto o septiembre. Esta soja es una soja sembrada los primeros días de septiembre. Estamos cosechando ahora esta ventanita de sequía nos permite eso, estamos cosechando soja. Un grupo 6 sobre un rastrojo de maíz, la verdad que con resultados muy buenos. ¿Y cómo vino el maíz? Ya que me habló del tema del maíz, que ha crecido la superficie sembrada también en el país. El maíz vino muy bien, la verdad que estamos en una zona roja para el tema espiroplasma, para el tema chicharrito. Sí. Pero bueno, con las medidas de precaución correspondientes, como materiales que son tolerantes al espiroplasma, tenemos muy buenos resultados. La verdad que en estos años malos de Chaco y de Santiago en maíz, allá tuvimos resultados muy alentadores.
Así que bueno, tenemos la suerte de hacer doble cultivo. El maíz lo implantamos ahora, estamos implantándolo detrás de esta cosecha. Y la verdad que son buenos. Son buenos resultados también. Que le iba a preguntar casualmente, Diego Soneiras, ingeniero agrónomo, es uno de los propietarios de este primer lote que arribó a Rosario, al puerto de Rosario, de la campaña 25-26. ¿Cómo ha rendido? ¿Qué rendimiento tiene este lote? El lote tiene un rendimiento de 38 quintales, que para nosotros se repite un rendimiento muy parecido al año pasado. Así que la verdad que estamos contentos, aprendiendo de la zona, aprendiendo si está bien la fecha, si va un poquito más temprano, si ese es el ciclo de madurez que nos convenga. Claro. Pero la verdad que con ese rendimiento somos... Prueba y error, diríamos, ¿no? Pero bueno, ustedes hacen punta de que quizás otros productores también se sumen a esto que de alguna manera es inusual en esa provincia de tener soja, ¿verdad? Exactamente, la verdad que hay pocos datos, estamos tratando de juntarlos, de unirnos en este aprendizaje, de compartir esa información. Creo que esa es la potencia del sector, que se une y que comparte y que aprende en conjunto. Así que en ese proceso estamos ahora. ¿Es la primera vez que les toca llegar con el lote, el primer lote que llega al puerto de Rosario? ¿Es la primera vez que les ocurre? Sí, a nosotros sí. De hecho es la tercera campaña recién allá. Ajá. Nuestra y de las empresas que estamos asesorando allá. Así que la verdad que es todo bastante nuevo y bueno, como decía, viendo si será la primera o se repetirá, porque claro, creo que va a ser bastante usual que podamos lograr cultivos tan temprano, ¿no? Bueno, y esperamos que les haya gustado todo este material que le hemos entregado a través del radar, muy minucioso, ¿no? De la relación íntima entre lo que es la temperatura, las lluvias, la sequía, el clima en definitiva y nuestros cultivos. Así que llegamos ya a la parte final, ¿no, Nahuel? Claro, llegamos a la parte final, le deseamos un muy buen fin de semana largo a aquellos que puedan descansar, 26 grados de temperatura tenemos y la perspectiva del clima también son muy buenas. Gracias y hasta la próxima.